Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interés. El tema de hoy no puede ser más interesante: la mujer en el Islam. ¿Y quién mejor para tratar ese tema que nuestro amigo, el profesor de religión e instructor Daniel Álvarez? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por invitarme. Hace tiempo cuando venía por aquí. Hacía mucho tiempo y ese público lo extrañaba y lo pedía. Muchísimas personas en la calle siempre me preguntan, bueno, ¿y cuándo Daniel regresa? Digo, cualquier día. Daniel está muy complicado. Cada vez que uno habla de la televisión está Daniel en todos los programas. Pero ya hoy tenemos a Daniel aquí. Y si Dios quiere, lo vamos a seguir teniendo. Efectivamente, lo primero que se preocupa ese televidente es la mujer en el Islam. Tanto que se está hablando de la mujer, de los castigos, de los no castigos, de todos estos problemas. ¿Quién es la mujer en el Islam? Uno piensa, Angulo, de que el Islam en estos días está recibiendo mucha publicidad, particularmente desde 2011 para acá. Lo estamos mirando bajo la lupa, ¿no? Y queremos saber todos los detalles de esa religión, porque en la mente de muchos esa religión está tan íntimamente mezclada, ¿no?, con actos de terrorismo, que muchas veces nos cuesta trabajo separar una cosa de la otra. Pero es bueno que este tipo de programas ocurran para poder clarificar cuáles son las posiciones del Islam vis-a-vis a otros elementos que han sido añadidos al Islam a través de los años, de los siglos, ¿no?, por la cultura, por las prácticas de las culturas y pueblos locales, ¿no?, costumbres locales, que no tienen nada que ver necesariamente con el Islam. Pero hoy queremos hablar del problema de la mujer en el Islam. Vemos en la televisión, todos los medios de comunicación, el énfasis que se le da a fotos de mujeres deformadas, mutiladas, por lo que se llama crímenes de honor, ¿no? Vemos ese tipo de cosas, vemos mujeres apedreadas. Ahora mismo estamos discutiendo, ¿no?, está en las noticias qué va a hacer Irán con la mujer Ashtiani, Sakineh Ashtiani, si la van a ahorcar, si la van a apedrear, qué es lo que van a hacer con ella, si va a quedar absuelta. Obviamente la mujer parece ser una persona no solamente de segunda categoría, sino una persona que no tiene ningún estatus, no tiene ningún lugar, ninguna presencia en las comunidades islámicas, y nos preocupa a todos, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente el lugar de la mujer en el Islam? Y hay que distinguir el Islam como religión de las costumbres locales y culturales, como ya te dije. Indiscutiblemente, en los países llamados islámicos hay diferentes formas en que la mujer se ve. Depende no solamente de la Sharia, que es la ley islámica, sino también depende de las leyes de esos países y, ¿cómo te puedo decir?, las costumbres bien arraigadas en esos pueblos que no le permiten a la mujer tener un lugar de igualdad, una posición de igualdad en relación al hombre. Y eso está complicando mucho la imagen del Islam, porque no podemos distinguir entre el Islam y costumbres y actitudes hacia la mujer y prácticas hacia la mujer, prácticas de violencia, como ya he hablado, de que no tienen nada que ver con el Islam. Pero te voy a dar un ejemplo bien claro. Por ejemplo, aquí tengo una copia del Corán y espero de que ustedes, los televidentes, por favor, cómprenla. Esta copia en particular vale $9.95, está en español, la pueden comprar. Si me escriben o escriben aquí al programa, le podemos dar la traducción en la casa publicadora. Y yo quiero recomendarles más que nada, más de lo que yo puedo decirles a ustedes, este libro en particular, escrito por una musulmana que vive en Francia, feminista, Fátima Mernissi, y ella escribió este libro que se llama El velo y la élite masculina, una interpretación feminista de los derechos de la mujer en el Islam. Y hace falta que este tipo de libros se conozca aún más, porque lo que esta persona ha hecho, y otras mujeres lo han hecho también, es darse cuenta de que en el Corán, por ejemplo, no existe en ninguna parte del Corán que la mujer sea mutilada, que la quemen, que la apedreen, que la maltraten, que la humillen, que barran el piso con ella. Eso no está en el Corán. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué? Porque aparte del Corán están dichos que se llama hadith. Hadith son las tradiciones del profeta, que junto con el Corán constituyen las bases de la Sharia, de la ley islámica. Pero ya te dije, el Corán no habla nada de eso. El Corán le da derecho a la mujer de divorciarse, escuchen esto, mujeres, divorciarse de su marido, aunque el marido, lo que tú te lleves con el marido, si no te gusta tu marido, si no te complace sexualmente, el Corán y el Hadith le da derecho a la mujer de decir, yo me quiero divorciar. El profeta le da ese permiso a la mujer. Piensen en eso, mujeres. La libertad que le da el Corán a la mujer, le da el derecho, por ejemplo, de que
herede propiedad. Solamente puede elegir la mitad de lo que hereda un hombre. Solamente puede heredar la mitad. La gente dice, ¿y por qué no puede heredar igual que un hombre? Pero piensen que en el mundo occidental, Angulo, la mujer occidental no podía heredar propiedad hasta fines del siglo XIX. La mujer prácticamente no tenía derechos civiles en el mundo occidental hasta el siglo XIX. En el Islam el profeta le da derecho de igualdad a la mujer inmediatamente cuando empieza el movimiento islámico. Sí, no le da el mismo derecho de propiedad, pero adivina qué. Si la mujer, aunque muera el padre y herede la mitad que lo que herede el hijo, es la obligación del hombre mantener a su hermana, aunque la hermana tenga la mitad de la riqueza. Es decir, la mujer no tiene que gastarse un centavo de su herencia mientras cuando esté soltera. Y cuando se casa, el hombre tiene que mantenerla y cuidar con ella. Así que, por ejemplo, si la mujer decide, me voy a divorciar de un hombre porque no me gusta, no me siento cómodo con él, es verdad, tiene que devolver toda la herencia que le da el hombre, porque en ese mundo, cuando la mujer se casa, el hombre pide a la mujer, el hombre le da a la familia de la mujer lo que se llama un dowry. En inglés se dice dowry, en español no sé cómo se dice. Una dote. Una dote, oye, gracias, esa es la palabra correcta. Una dote. Si la mujer decide divorciarse unilateralmente, es decir, iniciar el divorcio, una cosa inaudita para nosotros, ¿no? Tiene que devolverle la dote. Pero si el hombre abusa de ella, si el hombre la maltrata, si el hombre no puede mantenerla, es decir, darle cumplir con todas sus necesidades, la mujer puede iniciar el divorcio, divorciarse del hombre y no devolverle la dote. Así que en ese sentido, una cosa sorprendente, que nadie que ve las imágenes de esas mujeres torturadas, apedreadas, mutiladas, ¿no? Sus rostros desgarrados por ácido, como tú me has enseñado fotos antes de que empezáramos a grabar. Eso me dice a mí de que hay una falta de conexión entre lo que está pasando en muchos países islámicos, no todos, pero en muchos, como Pakistán, Arabia Saudita en particular, Afganistán, que no tienen bases ni coránicas ni hadith. Pero aparte de eso, hay una más complicación, pero creo que me quieres hacer una pregunta. Sí, es que es una pregunta porque estamos hablando del matrimonio como si fuera muy parecido al matrimonio en el Islam que en el matrimonio del mundo occidental. Y tengo entendido... No, con más derecho, yo diría. Tengo entendido que la mayoría de esos matrimonios son negociados por los padres de ambos. De acuerdo. Sin haber habido entre ellos una relación, sin gustarse, sin estar enamorados, te obligan a la mujer a casarte con fulanito de tal, porque te va a ofrecer el tal dote en el matrimonio que va a aventajar al padre de esa muchacha. Okay. O sea, el criterio de la mujer, del amor, del cariño, de la comprensión con el hombre, no existe. Pero piensa lo que te acabo de decir. Predeterminado ya su matrimonio. Piensa lo que te acabo de decir. Una de las cosas importantes del libro de Fátima Mernissi, por cierto, ella no enseña en Francia, perdón, enseña en Marruecos, un país musulmán. Uno de los más liberales, déjame decirte. Acuérdate bien, hay países musulmanes que son mucho más liberales, como Marruecos, Indonesia, y tienes países como Arabia Saudita que son casi teocracia. Ahora tenemos a Irán, ¿no? Después de la caída del Shah y la revolución iraní con Khomeini, el Ayatollah Khomeini, se ha movido en una dirección mucho más teocrática que nunca. Así que hay diferencias. Hay países, por ejemplo, como Turquía, que es musulmán, pero tiene... constitucionalmente neutral, es secular. Así que no podemos generalizar. El mundo musulmán no es un mundo monolítico. No podemos pintarlo todo, ¿no? Con la misma... Pero ¿dónde existe eso de la obligación de... Pero espérate, ahora regresamos, lo que ella documenta. Ella documenta, y está claro que en el Corán y en el Hadith es los dichos del profeta, la mujer no puede ser obligada a casarse. ¿Qué te parece? La mujer tiene derecho a decir, no, yo no me quiero casar. Si la mujer no está de acuerdo con el matrimonio, no tiene que decir sí. Pero no es así en la práctica. No es así en la práctica. Ese es el problema. Ahí tú lo has dicho claramente y esta mujer lo aclara claramente. Que cuando lo que ella está haciendo aquí, usando los métodos que cualquier erudito reconocido en el mundo islámico, estos son sus propios métodos, se ha dado cuenta de que los hombres, después que el profeta Mahoma muere, que tenía una relación muy positiva con las mujeres, tenía más de una mujer ya al final de su vida, incluyendo a Aisha, una figura muy controversial porque se casó con ella muy joven. Pero de todas formas, el profeta tenía una relación con esas mujeres muy diferente a la relación que los hombres, la generación después que el profeta muere, tiene con las mujeres. Es más, te voy a decir una cosa sorprendente, pasa algo similar al cristianismo. Jesús tenía una relación muy íntima con las mujeres. Las conocía por nombre. María Magdalena, María, la hermana de María Magdalena, etc. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? La iglesia se convierte en una iglesia que
jerárquica y dominada por hombres, donde la mujer está totalmente excluida de participación en el liderazgo de la comunidad cristiana. En los evangelios eran discípulos, en Pablo eran apóstoles, eran ministros, podían predicar, fundar iglesia. ¿Qué pasa después que Pablo y Jesús mueren? Alrededor del año, Jesús muere en el año 30, Pablo en el año 60, 62. ¿Qué pasa? Los hombres se apoderan de todas las estructuras de poder de la iglesia y excluyen a la mujer, hasta el punto que 1 de Timoteo dice claramente que el pecado no entró. Escuchen esto, 1 de Timoteo capítulo 2, 11 y 12 y 13. El pecado no entra por el hombre, sino por la mujer. La mujer es que induce al hombre al pecado. Correcto, lo dice, la culpa a la mujer. Bueno, de lo que el vemos de pecado. Adán y Eva, se decía ya que la Eva... Pero al punto que voy, no estamos hablando hoy de Adán y Eva ni 1 de Timoteo. La analogía que ella hace es que pasó algo parecido en el mundo islámico y entonces los hombres se apoderan de las tradiciones y se introducen tradiciones, por ejemplo, la de apedrear a la mujer. Está en hadith, pero no está en el Corán. El Corán dice, dale 100 latigazos a la mujer adúltera, pero no dice que la mate. Pero hay 2 o 3 hadith, tradiciones reportadas, supuestamente que el profeta dijo, que el profeta da permiso de apedrear a una mujer. Pero déjame aclararte un detalle. En ningún momento, no solamente en el Corán, sino en el mismo hadith que se usa para justificar apedrear a una mujer por adúltero, se menciona que el profeta dijo, hay que apedrearla. Si no, la pregunta fue esta: ¿qué hacemos si una mujer comete adúltero? Como no había una revelación, el profeta, los musulmanes dicen, chequemos con qué, con el Torá. ¿Qué dice la ley de los judíos? Y la ley de los judíos dice claramente que la mujer adúltera hay que apedrearla, hay que matarla. Lo dice el Torá. Lo dice el Torá. El libro de Levítico y, si no me equivoco, el libro de Deuteronomio también, que es la segunda ley. Quiere decir, el profeta y la tradición islámica se estaba llevando, ¿por qué? Por lo que decía el Torá, un libro sagrado para ellos, que es parte de la revelación de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando el profeta recibe una revelación, no incluye acerca de la mujer y el castigo del adulterio, no incluye apedrearla, solamente 100 latigazos. Así que lo que estamos viendo en Islam, fíjate, Ahmadinejad fue muy hábil, le dio 100 latigazos a la mujer, a Sakineh Ashtiani. Después dijo, vamos a apedrearla, pero no se ha atrevido a apedrearla. Ahora dice que la van a colgar, que la van a ahorcar. Pero nota el dilema que ellos tienen. El mundo ha reaccionado y le ha dicho, espérate. La presión del mundo. Pero espérate, ¿cuál ha sido la presión? De los mismos musulmanes solamente, no solamente de nosotros en el occidente. A él no le importa la opinión tuya y mía. Pero cuando musulmanes le escriben y le dicen, oye, un momentico, el Corán no dice apedrear, el Corán dice 100 latigazos, ya le dice 100 latigazos. No dice más nada que eso. ¿Por qué la vas a apedrear? ¿Dónde está eso? No, porque el hadith. Pero espérate, a medida ya sabe que ese hadith de apedrearla, supera a lo que dice el Corán. No. Es decir, lo que se sospecha es que cuando el hadith de apedrear a la mujer surge, es porque no había una revelación que vamos a hacer con una mujer adúltera. Pero una vez que el profeta recibe la revelación de darle 100 latigazos, no matarla, esa revelación es superior a la práctica del Torá, porque la revelación del Corán es superior, de cierta manera, no abroga a la Torá, pero es una revelación superior, más completa de la verdad de Dios, y esa verdad no dice apedrear, sino darle latigazo. Claro, para ti, para mí, darle latigazo a una mujer es injusto, no es así, igual que la Sharia dice, a un ladrón hay que cortarle. No queda nada de esa mujer. Sí, no, pero te quiero decir, no, pero también ten cuidado porque el Corán insiste mucho en la misericordia. La gente que no lee el Corán no se da cuenta cómo la palabra misericordia y compasión aparece en todos los capítulos del Corán. Pero de todas formas, lo que la mujer dice, ¿cuál fue el ejemplo del profeta? Un detalle que nadie sabe y solamente esta mujer documenta. Ustedes saben quiénes transmiten tradiciones de hadith, de las más importantes y las más útiles para corregir los excesos del Islam contra la mujer. Aisha, esa jovencita que se casa con el profeta a la edad de 9 años, se convirtió en uno de los pilares del Islam. Y ella corregía a los hombres. Cuando los hombres querían transmitir tradiciones antimujeres, ella decía, eso no es lo que decía el profeta, porque yo viví con el profeta y yo conocía cómo el profeta actuaba. Fíjate si es así, que hay tradiciones que le preguntaban, mira acá, ¿cómo es el profeta cuando nosotros no estamos aquí y él está con ustedes en la casa? Las tradiciones revelan que el profeta trabajaba en los asuntos domésticos junto a sus esposas.
Es más, hacía una cosa muy importante, se arreglaba, remendaba sus propios zapatos. En la cultura árabe, remendar un zapato lo hacía la mujer, nunca un hombre. Es como decir que el profeta fregaba los platos sucios de la casa y no dejaba que la mujer fuera la única que limpiara el baño o barriera la casa. Una cosa que ustedes, las mujeres que están viendo el programa, saben muy bien, que a nosotros los hombres no nos gusta hacer. No me gusta, pero me encanta oírlo. Pero no hemos extendido mucho en la infidelidad y las consecuencias. Pero hay otro hecho que está en Yarí, y yo lo he estado viendo y he visto los golpes de esto, que es cuando el haber sido víctima de agresión sexual. ¿Qué culpa tiene una niña, como he visto ahí, de 16, 17 años, que sea víctima de una agresión sexual, para por haberse dejado ser víctima, sea sacrificada en esa forma tan brutal? No, muy de acuerdo contigo. Y eso tiene que ver, eso está muy claro. Eso, ahí no hay infidelidad. No. Hay una víctima, ya ella fue víctima de momento que la agredieron. No. Y vuelve a ser víctima de momento que después la perdió. De acuerdo, perdieron. ¿sabes qué pasa? Porque cuando la mujer declara... Le ponen ácido. Eso se llaman crímenes de honor. Cuando la mujer deshonra a la familia se ve obligada a actuar en contra de esa niña o esa jovencita y las matan. Les hacen... Pero si no es culpa las de ella. De acuerdo. Pero la pregunta que tú me estabas haciendo, que estamos tratando hoy en día, ¿qué tiene que ver eso con el Islam? Ese es el problema. Te digo claramente, te lo dice esta mujer que es musulmana. Nada tiene que ver. No hay nada en el Corán ni el Hadith. ¿Y por qué lo permiten? ¿Por qué no se... Es más, te voy a decir más. Muchos países musulmanes están complícitos en que cuando un hombre o un miembro de una familia, un hermano, mata a una mujer, y por cierto, matan a hijos también, que deshonran a la familia. Eso pasa con hombres y mujeres, pero se lo vemos mucho con las mujeres en los países musulmanes. Las leyes mismas, no islámicas, las leyes de los países esos, son más, ¿cómo se dice en español? Lenient, más suaves. Más suaves con los hombres. ¿Y qué pasa? Salen absueltos casi todos. Esa pregunta le iba a hacer yo. ¿Qué pasa con los victimarios? Exactamente. El victimario no se habla, se habla de la víctima. Y el victimario no hay ley que lo juzgue. No, la hay, supuestamente la hay, pero es tan débil la ley. ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo las leyes, ¿quiénes son? Son los hombres. Pero bueno, aquí la hacen los hombres, entonces, son los abogados. Ahora, pero ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas que están conociendo el Islam? Están diciendo, esas leyes no solamente son injustas, no solamente son inhumanas, sino van en contra de la palabra y el espíritu del Corán. Si tú comparas el Corán con la Torá, por ejemplo, con las Vedas, las tradiciones de la ley de mano en la India, si tú ves la diferencia de esos documentos en relación a cómo la mujer se trata, entonces tú dices, en términos absolutos, luce cruel. En términos relativos, en relación a las demás tradiciones, y cómo ven a la mujer, y cómo tratan a la mujer. El Islam, no voy a decir que es superior al cristianismo ni a ninguna de esas religiones, pero sí voy a decir una cosa, no es el monstruo que se le atribuye cuando vemos esas imágenes. Por lo que está pasando en nosotros en el occidente, que hemos colapsado al Islam y todas esas culturas locales, ese odio no patriarcal contra la mujer, que existe en muchas culturas, no solamente allá en el Mediano Oriente, sino aquí también en Latinoamérica, en todo el mundo. Es decir, el odio de la mujer, el concepto de que el hombre es superior a la mujer, no es monopolio de los países árabes. Machismo. El machismo, exactamente, esa es la palabra. Pero allá se ve, y las leyes mismas condonan, consienten de cierta manera que estas cosas ocurran. Están tratando de cambiar esas leyes, pero no las están haciendo. Pero la pregunta donde la mujer está oculta siempre. No, tampoco es islámico. ¿Eso es el yarí? ¿Eso qué? Eso no. Pero si nada es islámico, si nada es el yarí y todo eso lo vemos todos los días, entonces ¿qué es eso? Espérate, hay una parte del Corán que dice claramente que la mujer tiene que ser modesta y que no puede enseñar, como se dice en español, cleavage. Sí, no puede, eso lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, en Egipto no usan el velo completo, en África del Norte no se usa, en Malasia no se usa, en Jordania no se usa. En Alejandría yo lo vi. Bueno, en Alejandría yo lo vi, sí, y la vi vestida de negro, y la vi algo increíble. Sí, pero te quiero decir... bañándose en el mar, vestida pero no ves, ¿por qué? Porque el verso habla de ¿qué? De ser modesta. En Cuba, me acuerdo, en nuestros países, todavía quizás en muchos países de Latinoamérica, la mujer se ponía un velo, se cubría a la entrada de la iglesia. A la entrada de la iglesia. No, y entrando en la iglesia también tenía su velo. Pero te quiero decir, el problema es cómo distinguir. El Corán dice claramente, la mujer se vista con modestia, pero no dice nada del velo, de cómo se lo tienen que poner, ni nada. Mi colega, que enseña conmigo en la universidad, Aisha Musa, que antes era católica, se hizo musulmana, no usa velo.
Y ella me dice a mí, ella me ha enseñado ese texto. Ese texto no se puede interpretar de la manera que los fundamentalistas, los talibanes, los wahhabis, fundamentalistas árabes sauditas lo interpretan. Quiere decir, hay una diversidad de interpretación del Corán que no exige necesariamente que la mujer se viste de esa manera. Y por eso, aunque tú viste el velo en Alejandría, viste también muchas mujeres sin velo, ¿no es así? Muy pocas. Pero, no las recuerdo. ¿No? Te lo digo bueno, pero te quiero decir que haberla habido. Yo las he visto. Pero yo tengo películas tomadas que me impresionaban. De acuerdo, pero te quiero decir. El negro ese es completo, ese nada más que son así, nada más todo. En Arabia Saudita sí se ve mucho y se ve mucho, obviamente, se ve mucho en Afganistán y se ve mucho en Pakistán. Eso es una costumbre de los sectores más fundamentalistas. Hay que conocerse un detalle importante. Los fundamentalistas son los que más insisten en las leyes más ofensivas y brutales contra la mujer. Eso ya está documentado, lo hemos visto en Afganistán, lo estamos viendo en Pakistán también, pero la diferencia, y es la cosa muy difícil de hacer, ¿cómo tú separas esa costumbre, esa evolución de la ley en los países islámicos, donde hay elementos islámicos, coránicos, hadith, y hay elementos que no son coránicos ni son islámicos, sino elementos culturales de esas regiones que por costumbre y por año se han ido añadiendo a la ley, que ya es indistinguible esas costumbres de la ley islámica. Lo que hay que hacer es educarse. Cuando viene una persona como este y te escribe este tipo de libro, cuando tú lees el Corán, cuando lees el hadith y te das cuenta de que la brutalidad que se practica en esos países no tiene nada que ver necesariamente con el Islam, ahí tú te das cuenta, espérate, hay un problema. Un detalle importante para ilustrar esto. Te dije que Primera de Timoteo habla de que la culpa a la mujer por el pecado. Le dice que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede enseñar a un hombre, que la mujer no puede ejercitar autoridad sobre un hombre y que la mujer, si se quiere salvar, que lo haga en silencio, pariendo, teniendo hijos, y quizás así se va a salvar. El contraste con quién, con Pablo, el apóstol Pablo, que en Romanos dice claramente, menciona varias mujeres por nombre y a todas les dice líderes, colaboradoras, trabajadoras en el Señor. A una Junia le dice apóstol, a otra le dice prostatis, que es un ministro, líder de la congregación. ¿Cómo tú te explicas en la misma tradición cristiana que un texto es tan antimujer y otro no? Ese es el mismo dilema que tienen los musulmanes, que pueden haber tradiciones sospechosas, y aquí esta mujer lo documenta, sospechosas que sí tienen un ángulo antimujer, pero que hay otras tradiciones tan auténticas o más auténticas, con más conexión al ejemplo y a la vida del profeta, que son pro mujer. Es decir, ¿cómo tú te explicas que una mujer pueda tener derecho de divorciarse? ¿Cómo tú te explicas que la mujer, el profeta dice que son iguales? Espérate, ¿cómo tú te dices que las mujeres pueden ser líderes en la comunidad musulmana? Eso está documentado. ¿Y qué pasa? En Pakistán ha sido también el primer ministro. Pero ven acá, no solamente en el Islam, en la tradición cristiana también, la mujer fue desapareciendo las posiciones de liderazgo, al punto de que tú no las ves. El sacerdocio católico está totalmente dominado por los hombres. Los protestantes son los que al final del siglo XIX empezaron a leer la Biblia y a darse cuenta de que hay tradiciones bíblicas que favorecen que las mujeres tengan posición de liderazgo. Lo que esta mujer está diciendo es que la exclusión, la mutilación, la violencia contra la mujer no se debe necesariamente a las tradiciones islámicas. Por eso esa mujer dice, yo soy feminista y soy una mujer fiel a mi religión. Pero así se ve el mundo islámico, profesor. Muy de acuerdo con usted. Tiene muy mala imagen. Y mientras el mundo islámico, el mundo islámico seguidor de Mahoma, el islámico que considera que nosotros los occidentales tenemos una actitud agresiva hacia ellos, no tome también una actitud agresiva frente a esos radicales, seguirán siendo iguales. En las madrazas, profesor, en las madrazas, ¿cómo se ve la mujer dentro de las madrazas, los niños, en las escuelas? ¿Qué se dice a la mujer? ¿Cómo se les enseña? Te voy a dar un ejemplo brutal. Te he hablado abiertamente de la brutalidad. Muy bueno. En el año, no me acuerdo qué año exactamente, en los 90, hubo un fuego en una escuela islámica y las muchachitas, para salvar su vida, escucha esto, salieron de la escuela sin el velo. Y tú sabes qué hicieron los wahhabis, que son los fundamentalistas de Arabia Saudita. Por cierto, que el gobierno de Arabia Saudita son los patrones de los wahhabis. Son nuestros aliados, pero también son los patrones del radicalismo islámico. ¿Sabes qué hicieron los wahhabis? Las forzaron a regresar a la escuela que se estaba quemando, a buscar los velos, porque no podían salir en público sin velo, y se quemaron las niñas en la mezquita. Eso fue un escándalo en Arabia Saudita. Es un escándalo para todos nosotros. ¿Y qué les pasó a los victimarios? Yo no quiero preguntar, pero tú y yo sabemos que a esa gente seguramente no le pasó mucho. Nada. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los wahhabis tienen un monopolio de los sistemas legales, la sharia. La sharia es una ley religiosa, la interpretan los religiosos. Y los saudíes, porque el wahhabismo nace en Arabia Saudita hace 200 años, los saudíes están jugando con la candela.
le han dado rienda suelta a los wahhabis. Y te voy a decir una cosa, lo dijo un analista. Es sorprendente que los fundamentalistas islámicos no le han dado un golpe de Estado a la monarquía saudí. ¿Y por qué no lo han hecho? No sabemos. Trataron en el 79. Se apoderaron de la mezquita, un escándalo tremendo. Se apoderaron los militantes radicales de la gran mezquita de Meca. Y el ejército de Arabia Saudita se tuvo que movilizar para sacarlos a tiros. Los mataron a todos dentro de la gran mezquita de la Meca, donde está la Kaaba. Si ese movimiento radical se mete adentro, ¿no sería peor? Bueno, si ellos pueden conquistar a Arabia Saudita, sería un problema tremendo para nosotros. ¿Seguro? Esperamos que no. Por eso no podemos permitir que esos wahhabis conquisten, o los fundamentalistas conquisten a Arabia Saudita. Pero espérate, aparte del problema con el petróleo que podría eso traer, con Osama Bin Laden, que nace en el seno del wahhabismo de Arabia Saudita, el problema es el siguiente, que esos aliados nuestros, Jordania, que es un país, entre comillas, progresivo, pensar que esos países todavía tienen en sus leyes, no leyes islámicas, pero en sus leyes seculares, costumbres que discriminan contra la mujer, que permiten que un hombre, un hermano, un padre mutile o mate a su mujer, que fuercen a niñas a matrimonio sin el consentimiento de ellas. Es decir, por dinero, porque muchas veces familias pobres trafican con sus hijos por dinero, exacto, venden a sus hijas. Nada de eso tiene sustancia en el Corán o el Hadith o nada islámico, pero que costumbres locales, costumbres regionales, han poco a poco infiltrado, ¿no? Lo que ellos entienden como el Islam. Eso es innegable. El trabajo es difícil. Han infiltrado las dirigencias. Las dirigencias. Porque para tener ese poder tan grande de que se pueda hacer esas barbaridades, tiene que haber poder. Exactamente. Si no hubiera poder, no los podía mismos hacerlo. líderes de los gobiernos están conscientes de lo que está pasando y están tácitamente aprobando, es decir, respaldando los actos viles y violentos de mutilación y asesinato de parte de esos malvados. En 2 minutos. Eso sí es un crimen. No es un crimen del Islam, es un crimen de los países que no solamente no conocen sus tradiciones, sino que van en contra de la ley y de la religión que supuestamente ellos están respetando. Una duplicidad y una hipocresía alarmante y destructiva, y por eso repito, si pueden empatarse con este libro, por favor, si pueden empatarse con el Islam, con el Corán que está en español, léanlo, y pueden escribirme a mí, escribirle a él y decir si le hemos dicho mentira. Profesor, en estos minutos y medio seguro que nos está faltando. Si el mundo islámico conservador, bueno, noble, que está contra ese radicalismo, no puede hacer nada, ¿debemos nosotros en este minuto aceptar todo lo malo que ellos están haciendo? No, ¿El elemento malo? No. ¿Qué hacemos frente a esa gente? Tenemos que combatirlo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa Tenemos gente? que combatirlo. Cada vez que yo he podido hablar públicamente en contra de lo que está haciendo Ahmadinejad contra esa mujer, ahora mismo que estamos atacando esas costumbres malvadas de esos países que permiten y son cómplices de la violencia contra la mujer, tenemos que atacarlo. Pero un arma poderosa que nosotros tenemos es el conocimiento. Por eso me gusta enseñar estas cosas en la universidad, traer este tipo de información a la comunidad. No se dejen llevar solamente por la propaganda antiislámica, la islamofobia que está dominando ahora el occidente, en Europa y aquí, sino lean personas musulmanas comprometidas con su religión que nos pueden aclarar cuáles son los fundamentos del Islam en relación a la mujer y otras cosas. Profesor, hay que terminar esto. Ya lo volveremos a traer, ya tuvimos la suerte de traerlo aquí nuevamente. Se los prometo a ustedes porque esta conversación me interesa. Yo tengo mi opinión y él tiene la de él. Y sin más, dándole la más expresiva gracias. Hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.